Bienvenidos a Lo Simple No Vale, Martín, Nacho y por fin Olga, muchas gracias por estar aquí a los tres. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Bueno, vamos a hablar sobre la actualidad de la guerra de Ucrania. Olga, voy a empezar por ti, ya que te cuentas en Kramatorsk. Cuéntanos en qué situación se encuentra allí pues el frente, cómo estáis viviendo las personas el día a día. Creo que es muy interesante tenerte hoy aquí y que nos puedas contar cómo se está viviendo la situación actual. A ver, ¿cómo lo vamos a vivir? Hoy amanecemos con noticias muy, muy buenas. Esto es cierto, que ya no vamos a tener ayuda militar por parte de los Estados Unidos y también que Rusia está avanzando en el frente. Los últimos meses han sido bastante difíciles, especialmente los últimos 2 meses. Primero, porque la gente en Ucrania, sinceramente, yo creo como en toda Europa, está cansada. Ya llevamos estos 3 años súper duros. Los bombardeos aquí, sobre todo, por ejemplo, en la zona de Chasiv que es de frente de parte de Torisk, los bombardeos se han intensificado un montón. En Konstantinivka, Rusia está usando las bombas guiadas, vale, está usando todo. También la guerra de drones se ha vuelto un poco a otro nivel, entonces cada vez más tú tienes más probabilidades de morir en el frente. También es cierto que no solo Ucrania está cansada, las tropas rusas también están cansados y eso también se nota. Ah, Rusia, a pesar de las grandes pérdidas, no avanza al ritmo que ellos esperan y no está haciendo, digamos, vale, como siempre, no están haciendo grandes conquistas, pero también es cierto que Ucrania tiene dificultades estos que ahora está usando también mucho propaganda rusa con el reclutamiento, que claro que, que falta gente. Es cierto que en el frente falta gente y los que llevan ya 3 años están cansados. Es lo que hay, pero Ucrania sigue resistiendo, Ucrania sigue diciendo que no quiere paz a cualquier precio. Estábamos todos en shock. Vale, yo no estaba, creo, tanto en shock porque yo soy analista política por lo que pasó entre Trump y Zelensky, pero en general no esperamos eso lo que pasó el viernes. Am, Hoy es la, digamos, ah, es algo, lo que pasó hoy también es lo que teníamos desde hace tiempo y sabíamos que iba a pasar, pero claro, teníamos mucho miedo que pase y que cumpla esa pesadilla, digamos, que los Estados Unidos al final oficialmente como no se convierten en aliados de Ucrania, sino, para no decirlo aliados de Rusia, porque de momento no está claro, esperemos que no, pero que los Estados Unidos van a actuar de esa forma, nadie lo esperaba, pensábamos que al final la Unión Europea va a influenciar de alguna forma. Y a ver qué pasa. De momento la cosa no pinta muy bien para Ucrania y sobre todo también no solo por la parte del armamento, que claro que HIMARS, luego el sistemas de defensa antiaérea también es importante, pero Ucrania ya los expertos dicen que puede seguir combatiendo durante los próximos 6 meses o incluso un año y que hay cosas que se pueden sustituir con drones porque ahora es la guerra de drones. No es tan es preocupación no solo por el armamento, sino también por la influencia que tienen los Estados Unidos y
este poder que tienen los Estados Unidos y siempre es mejor tener Estados Unidos como tu aliado, ¿no? Como, como alguien que te presione, digamos. Y claro, y ahora está también, vemos que la Unión Europea y Zelensky, ya tenemos estas últimas noticias, lo que publicó Zelensky en Twitter, que todos también entienden esa importancia de los Estados Unidos y que hay que buscar alguna forma de negociar y alguna forma de que los Estados Unidos vuelven a ser por lo menos, no sé, de alguna forma socios con Ucrania. Pues es lo que está pasando, es lo que está sintiendo la gente. La mayoría de la gente también está un poco como confundida, con incertidumbre, no sabe qué va a pasar, no sabe qué va a ocurrir con Ucrania. Algunos pierden que van a perder Ucrania va a perder incluso su independencia. Los militares en el frente tienen miedo y por eso muchos no quieren paz a cualquier precio, porque si habrá un presidente prorruso o alguna forma de influencia, digamos, rusa dentro de Ucrania, eso significa que para los militares que estaban luchando contra Rusia, lo que viene es también, ahí tenemos muchas pruebas históricas que van a la cárcel o, no sé, es como, o van a pasar, como habrán represiones o algo así, algo de esto es lo que está haciendo también Rusia mucho en las zonas ocupadas. Entonces todos están con esa incertidumbre y todos también entienden que de momento no hay ninguna señal, por lo menos aquí no la vemos en el frente, que Rusia tiene intenciones de parar esa guerra, que Putin tiene intenciones de negociar o, digamos, negociar una paz verdadera, una paz duradera. Y por eso cuando estoy hablando yo con soldados, ellos en su mayoría dicen que esa guerra va para largo. Pues así es la situación. ¿Cómo la ven aquí? Martín o Nacho, no sé si quieres preguntar, añadir alguna cosa. Bueno, si quieres. Mira, por retomar, digamos, fíjate que estamos ahora en un momento en el que casi los hechos militares son los más sencillos de entender. Lo digo porque, al hilo de lo que decía Olga, cuando hablaba de Chasiv Yar, hay que recordar que los rusos iniciaron la toma de Chasiv Yar hace 11 meses, en abril de 2024. Iban a festejar la toma de Chasiv Yar el 9 de mayo en el desfile de la Victoria. A fecha de hoy, siguen sin tener el control de Chasiv Yar. Hablamos de una localidad mínima, es decir, es prácticamente un pueblo con unas instalaciones industriales. Llevan prácticamente un año atascados en Chasiv Yar. Lo mismo podríamos decir del tan repetido durante meses avance en Pokrovsk, ¿no? Nos acordamos que en agosto iba a haber un colapso en Pokrovsk. Estamos en marzo. Llevan 3 meses clavados en el talud del ferrocarril al suroeste de Pokrovsk. Lo digo porque esos son los hechos militares. Y eso tiene que ver también mucho con los hechos no militares, llamémosle los hechos diplomáticos o los negocios, porque ya nunca se sabe de lo que estamos hablando. Ese estancamiento de Rusia, que no significa que no avance en un metro o que no retroceda en un metro, pero en términos generales, Rusia está atascada desde hacía mucho. Ha dado lugar a todo este show de las negociaciones, de las declaraciones, de lo que no es el mundo de los hechos, es casi el mundo de las declaraciones. Hoy dicen una cosa, mañana la contraria, y luego no solamente lo que dicen, llamémosle los protagonistas, digamos, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, que se ha presentado como mediador, la Unión Europea como adalid de Ucrania. Ya no es solamente lo que dicen los protagonistas de esta fase, llamémosla diplomática, sino la multitud de relatos que se están construyendo alrededor de la muy difusa negociación. O sea, si ya es difícil entender por dónde va el tema, a esa dificultad se le añaden múltiples relatos. Algunos a mí me parecen casi bastante lógicos. Rusia tiene interés en vender estos procesos de negociación como un triunfo. Ucrania, lógico, tiene interés en utilizar determinados elementos de la negociación en su propio beneficio. Si hay
dudas sobre el papel de Estados Unidos, es lógico que Ucrania, digamos, empuje a Europa o utilice, digamos, haga mayor hincapié en el apoyo europeo. Pero hay múltiples relatos que se añaden a estos. Los intereses de determinados partidos dentro de cada país, el papel que juega la Unión Europea, que no es un solo país, la política interna norteamericana. Esto es muy, muy importante para que entendamos todo este conjunto de declaraciones. Yo tengo la sensación a veces, escuchando a los líderes de MAGA, por decirlo así, la actual administración Trump, que no están hablando de Ucrania, no están hablando de Taiwán, no están hablando de la Unión Europea. Están luchando contra la anterior administración. Es una pelea política interna americana, pero que inevitablemente nos afecta a todos, ¿no? Fíjate que han subido las tarifas un 25%, los aranceles internacionales, eso afecta a todos los países del mundo, pero sobre todo a ellos. Lo digo porque vivimos un momento en el que estos señores han entrado como un elefante en cacharrería. El viernes se produjo la situación esta en el despacho Oval, provocada, desde luego, por el vicepresidente y por el presidente americano. Bastante bien salió Zelensky. Y hoy, a mí quizás lo que más me ha gustado del día de hoy, de todos estos sube y bajas diarios que llevamos desde hace un mes, primero es que no está claro el cese de la ayuda americana. Lo digo porque lo que sabemos como datos objetivos es que hoy no ha aterrizado ningún avión, hoy, ayer sí. Y que la única confirmación que tenemos mínimamente oficial es Donald Tusk, digamos, el polaco, que ha dicho que hoy no parece confirmarse porque no hay actividad en la frontera entre Polonia y Ucrania, que es a donde van los elementos que desembarcan en la base aérea del sur. Esos son los únicos elementos oficiales o hechos que podemos confirmar. Todo lo demás son manifestaciones de parte. Yo desconfío a estas alturas de las manifestaciones de parte, mucho más si vienen como anónimos, sin fuente fidedigna, sin las declaraciones exactas, porque estamos en un mundo de la posverdad. Estamos viviendo ahora mismo, llevamos 6 semanas de relatos, no de hechos, ni siquiera de afirmaciones contrastables. Y yo creo que lo más interesante de hoy, en relación con, digamos, este proceso que estamos viviendo últimamente, son las declaraciones de Zelensky, las ha publicado además por Twitter, en el sentido de ofrecer pasos concretos, primeras muestras en el proceso de paz. El intercambio de los prisioneros de guerra, ese es el primer punto. El cese de los bombardeos aéreos a través de misiles, drones, etcétera, sobre infraestructuras civiles y energéticas. Ha planteado varias cosas concretas. No estamos hablando de la paz como un ente abstracto, como una nube que sobrevuela el mundo. Y esto es muy interesante porque, por supuesto, además, ha insistido, yo siempre he sido un defensor, lo digo claramente, del acuerdo de los minerales. Me parece que es interesante que Ucrania comparta intereses comerciales directos con Estados Unidos, que es muy diferente a solicitar la ayuda como un gesto de benevolencia o un gesto de amistad. Yo creo profundamente que es mucho más interesante para Ucrania disponer de socios que de meros amigos, lo digo en este sentido. Y por lo tanto me parece que esa es una vía muy buena. Otra cosa son las condiciones concretas, por lo que conocemos del texto que no ha cambiado, son las condiciones razonablemente buenas. Insisto, la paz debe negociarse o debe iniciarse ese proceso no como un objetivo final. Todo el mundo quiere que la guerra acabe. Voy a ponerlo en otros términos. Hitler también quería que la guerra acabase, la suya. Pero claro, la quería acabar de una manera que no es la misma en la que queríamos acabar los demás. Es decir, todo el mundo quiere acabar la guerra, todo el mundo está a favor de eso. La cuestión no es que todo el mundo deseemos el fin de la guerra. La cuestión es qué final queremos para esa guerra. Y como eso es un tema a discutir y que va a dar para mucho tiempo, empezar por lo fácil, por medidas concretas, por medidas que de forma clara demuestren la buena fe de los que quieren llegar a la paz. Las propuestas de Zelensky son inteligentes porque además sitúan la respuesta en el otro lado. Primero en la administración Trump, que quiere actuar como mediador, ya tenemos ciertas dudas, y sobre todo en la otra parte, en Rusia. Es muy fácil hacer un intercambio de prisioneros de guerra como gesto de buena voluntad en un proceso de paz. Es muy fácil detener los bombardeos sobre infraestructuras energéticas o civiles
como gesto de buena voluntad y de buena fe hacia un proceso de paz. Vamos a ver lo que dice Rusia ahora. Nacho, Mira, yo lo que veo, voy a retomar el tema de las narrativas. Siempre Es las muy importante. narrativas tienen un efecto, ¿sí? Me da la impresión que todo el proceso de negociación de Trump y Zelensky tiene que ver con la habilidad de uno u otro para convertir el apoyo de la opinión pública en algo que suceda en el frente, ¿sí? Nunca fue tan importante la comunicación política como ahora. Es decir, si vemos cómo sucede todo, empezamos con Trump diciendo que estaba listo para firmar un acuerdo con Zelensky, Zelensky que presenta dudas, obviamente, dijo yo, hipotecar básicamente a Ucrania, ¿a cambio de qué? A cambio de 500.000 millones de dólares, o sea, no alcanza las tierras raras, más o menos tendría que hipotecar todo Ucrania, todos los minerales, el manejo de los puertos, el PBI de Ucrania es de 200.000 millones. Estamos hablando de 500.000. Y además pidió que queden claro algunas cosas más allá de la garantía de seguridad, sabiendo que del otro lado está Putin que no cumple. Pidió aclarar, bueno, lo que me fue dado como una donación, como una ayuda, no es una deuda. Mm. Pongamos en claro también cuál fue el número real, porque Trump hablaba de 500.000 millones de ayuda, después habló de 350.000 millones. No era muy claro. Ahí empieza la batalla por la narrativa. ¿Quién tenía razón? Porque alguien estaba mintiendo. Luego Putin desautoriza a Zelensky. Es más, le pide elecciones. Como los 350.000 millones incurren en una falsedad. A ver, que alguien que barre una calle en Timbuktu no sepa cómo funciona la ley ucraniana, la existencia de la ley marcial, es entendible, pero que el presidente de Estados Unidos no sepa que está pidiendo algo que no es posible, ya es indicativo de algo más. Porque además insistía, tiene que haber elecciones. Quería sacar a Zelensky del medio. Ahí está la ilegitimidad que intenta imponer sobre Zelensky. Luego se junta por separado con Putin y ningunea no solamente a Zelensky, sino que también a Europa, intentando poner la cuestión como que esto es algo que sucede entre Putin y yo. No hay nadie en el medio. Insisto, esto es importante porque a partir de ahí es donde se define la ayuda de Estados Unidos. Luego vino la presión de Europa, empezó a decir, nosotros vamos a apoyar a Ucrania, más allá de lo que haga Estados Unidos, con lo cual le empieza a dar cierta entidad a Zelensky, porque una cosa es que te amenacen y te digan, vos sin mí vas a perder la guerra, y que aparezca un otro, al que también fue ninguneado por Putin y por Zelensky y por Trump, y diga, yo te voy a ayudar. O sea, esos dos actores que dejaste fuera empiezan a tener su peso propio. Con ese bagaje llega Zelensky al escandaloso encuentro del Salón Oval, en donde además se introducen dos cuestiones. Primero, se hace público una reunión que debiera ser privada, en donde se debía arreglar el hecho trascendental que es la cuestión de las garantías, para que no sea un trato meramente económico, porque el problema no es económico, el problema es político. El problema es que tenés del otro lado a Putin, que te quiere invadir cada vez que puede. Lo hizo una, dos veces, lo va a hacer una tercera vez, entonces tiene que haber alguna garantía. Y la segunda trampa fue la presencia de Vance, innecesaria, absolutamente innecesaria, provocando una situación en donde prácticamente le dijo a Zelensky que ya había perdido, y si vos vas a negociar y te dicen, vos no tenés nada que negociar, pues sos un perdedor, porque esa fue la situación, y Zelensky, si no contestaba, quedaba como un cobarde y tenía que firmar, y si firmaba no había por qué, no había motivo para firmar, porque justamente has firmado con alguien que te decía que tenías todo por perder. Y con eso volvía a Ucrania y tardaba 5 minutos en el poder. Olga, decime si me equivoco, volver con un acuerdo ruinoso quizás hubiese sido el final de Zelensky. Él fue a buscar ayuda, pero también seguridades. No es solamente dinero lo que necesita. O en última instancia, lucha
lucha por la seguridad. O sea, esa es la verdadera paz. Paz es cuando vos tenés seguridad, no solamente cuando se retira. No sé si me equivoco, Olga, con respecto a esto, antes de seguir. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. A ver, Zelensky en esta reunión no tuvo muchas opciones, la verdad. Él se comportó de la forma que debería comportarse en cualquier persona en esta situación. Y yo sé que hay algunas, pero es la verdad que incluso la crítica, hay muy poca crítica de Zelensky, incluso la oposición dice que, vale, yo no voté por Zelensky, pero en esta situación le apoyo. Yo también soy bastante crítica con Zelensky en muchos aspectos, pero estoy totalmente de acuerdo que en esta situación él no tuvo muchas opciones y la verdad que Trump tampoco mostró muy buena fe durante estos meses y él no quería llegar a algún acuerdo, no sé, o por lo menos es una de las impresiones que él no tuvo esa intención de llegar a algún acuerdo. Y además su política no es solo con Zelensky, ahora incluso con Canadá, hoy las noticias de Canadá en general, él está como haciendo bullying a Ujú, todos los países. Y para exacto. un país en guerra que está bastante dolida, donde está perdiendo cada día, estamos perdiendo la gente y ver esa rueda de prensa ha sido doloroso para muchos ucranianos. Claro que él no tuvo la opción, él no pudo allí. Digamos, comportarse de otra forma o firmar o, no sé, decir, estar de acuerdo con todo lo que estaba diciendo Trump. Él Ujú, estaba representando a su país en esa situación. De hecho, este... Este acuerdo, muchos ucranianos no les gusta este acuerdo de minerales. Y como Trump lo tiene que explicar en los Estados Unidos porque él quiere este acuerdo, tanto y Zelensky tiene que explicar por qué a su gente, por qué este acuerdo es necesario en la situación en que estamos, porque mucha gente tampoco les gusta en general que Ucrania le parece todo súper injusto, claro, porque antes era todo súper claro, teníamos aliados, la gente que salió, por ejemplo, en Maidán, estaba luchando por las ideas de libertad, de democracia, mucha gente murió por esos ideales, Ucrania lleva luchando ya años en esta guerra y de repente unos aliados que les daban garantías, que todo estaba claro, de repente exigen, vale, ahora cambiamos la narrativa, lo que hemos dado a vosotros ha sido, o estáis adeudados, tenéis que dar vuestros recursos. Y claro, Zelensky al final, él también representa a su país y él no tuvo otra opción que comportarse, yo digo, reafirmo, de forma que hacer las cosas como él hizo en esa situación. Y también es cierto que lo que pasó el viernes, incluso yo diría aumentó el ranking de Zelensky entre su población, porque ahora su apoyo en este momento como llegó al máximo, porque la gente estaba indignada por el comportamiento de Trump, porque todos los ucranianos se sentían dolidos. Pero claro, ahora a ver qué va a pasar ahora, porque él hizo lo que debería hacer, líder de un país en guerra en su situación, pero la realidad geopolítica es un poco distinta y en este momento lo que hay que hacer es buscar formas de trabajar con Trump. ujú. Sí, ahora antes de pasar a Martín, termino con esto. De lo que se trata es de cuán legítima es frente a la opinión pública. O sea, nosotros sabemos que la lucha de Ucrania es legítima y hasta qué punto están perdiendo o ganando. Porque si están perdiendo o ganando, se juega algo que es muy sencillo, ¿no? Porque mucha gente no está interiorizada en el conflicto y en última instancia, ¿qué tan válido es destinar recursos a Ucrania? Y eso es lo que se estuvo discutiendo todo este tiempo. ¿Sirve seguir apoyando a Ucrania? Y entonces es ahí donde Trump está escorado hacia el lado de Putin. Eso es clarísimo.
Entonces se habla de la narrativa, y con esto cierro, de que, bueno, los taxpayers no tienen que seguir pagando. ¿Por qué los contribuyentes tienen que seguir pagando? Y probablemente porque, y ahí estuvo la lucha, ¿no? Si se trataba de un acuerdo económico o era un acuerdo de seguridad. Porque si es un acuerdo económico, cualquier guerra es antieconómica. Está claro que invertir en un tanque o en un tractor, ¿cuál de los dos produce más ganancia? O sea, ¿cuál va a generar ganancia? Pero entonces es ahí donde uno se pregunta, y por ejemplo, y acá para ser más polémico todavía, si se dice que los contribuyentes norteamericanos no tienen que pagar por una guerra que no les propia, mientras tanto, Estados Unidos acaba de aprobar 12.000 millones de ventas a Israel y 4.000 millones de ayuda. En aquel conflicto no hay gente, en aquel conflicto también hay secuestrados como en Ucrania. Hay pueblos bombardeados, hay pueblos invadidos, hay pueblos agredidos y hay terrorismo. Entonces, de lo que se trata en estos días, creo yo, en donde el frente no se mueve tanto como antes, hay un frente que siempre dijimos que era el más importante en ciertos momentos, que es el mediático, porque en el frente mediático y de las narrativas es donde a veces se definen las posibilidades del frente de batalla. Ese es mi razonamiento para tratar de explicar en qué estado estamos viviendo ahora y por qué estamos tan metidos en los detalles y el rock and roll al que nos ha acostumbrado Trump desde hace 42 días, que parecen 42 años ya. Sí. Fíjate, aprovecho un poco lo que decías. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Hay una narrativa construida por el trumpismo, por los MAGA, desde hace ya años. No es nuevo, pero los últimos meses antes han hecho la campaña electoral en torno a lo que señalabas tú exactamente, el taxpayer, ¿no? No podemos seguir mandando dinero. Y eso tiene una cierta lógica. No podemos negarla. Hay que decir claramente que durante estos 3 años la ayuda americana era una donación. Una Ujú. donación. Lo ha tenido que explicar Zelensky, porque en la narrativa maga creen que los acuerdos que han adoptado las anteriores administraciones no les vinculan. Es una narrativa totalmente. Bien, lo ha tenido que explicar, todos lo sabíamos, menos Trump. Ya lo ha descubierto. Ya lo ha descubierto, esto no tiene dudas. Pero no vale con que descubra la verdad cuando él ha estado mintiendo a sus propios votantes y a sus apoyos dentro de Estados Unidos. Necesitamos interesarle en que, aunque sea de otra manera, la guerra, digamos, no es un mal negocio para él. Ucrania no es un mal negocio para él. Digamos, por eso yo siempre he sido, explicaba antes, a mí me parece mucho más interesante los intereses comunes. También quiero recordar, digo, porque hay gente que no termina de entender que los países no tienen obligaciones de dar ayuda gratuita. Pueden tener el sentimiento moral, la solidaridad, pero eso no es lo habitual. Quiero recordar que durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos, todo lo que recibieron desde Estados Unidos, y son aliados indudables, estamos hablando de Estados Unidos y el Reino Unido, estamos hablando de Churchill y Roosevelt, todo lo que recibió desde Estados Unidos fue en régimen de préstamo y arriendo. De hecho, las primeras aportaciones americanas en septiembre de 1940 a la Royal Navy, los 50 primeros destructores, fueron a cambio del alquiler durante 99 años de 9 bases británicas. Pero es que los británicos en 1946 tuvieron que firmar un préstamo con Estados Unidos para devolver el conjunto de préstamos y arriendos que habían recibido ante la Guerra Mundial. Terminaron de devolverlo en 2006 y lo pagaron íntegro. Hablamos del Reino Unido y sus relaciones de amistad y alianza con Estados Unidos. Lo digo para que sepamos que las guerras no se financian a fondo perdido en general. Bien, dicho esto, porque es importante partir de los hechos, yo creo que es mucho más interesante trazar intereses comunes. Intereses comunes no solo durante la guerra, sino más para la reconstrucción. Porque si Trump, en su mentalidad, que a mí la desprecio profundamente, dicho sea de paso, pero es la suya, no la vamos a cambiar ahora, no podemos mandarlo a párvulos ni a un psiquiatra. Él ya está allí. En su mentalidad de negocios, él tiene que ver un beneficio. Y si el beneficio es la reconstrucción, eso significa que está reconociendo la necesidad de que Ucrania
al menos sobreviva la guerra, cosa que hasta hace poco no lo entendía. Segundo, un acuerdo implica el reconocimiento de la firma del acuerdo, mejor dicho, implica el reconocimiento por la vía de los hechos de lo que estaban negando hasta hace 2 días, que es la propia legitimación de Zelensky. Zelensky no puede ser un dictador ilegítimo y al mismo tiempo ser un presidente legítimo que te firma una serie de acuerdos con una serie de valores. Lo digo porque uno no puede estar en los dos sitios. Luego, si aceptan el acuerdo, aceptan la legitimación absoluta de Zelensky como representante de Ucrania y aceptan la legitimidad de Ucrania como un ente que no pueden repartirse él y Putin en Arabia Saudí. Lo digo porque todo tiene un coste, por decirlo así. Y tercero, el relato que tú hacías, que a mí me parece súper ajustado, vamos a vivir momentos mucho más complicados. Lo digo porque estamos en un mundo tan complejo y además, lo que dices, condicionado por todos los relatos múltiples, ¿eh? No solo Trump, no solo Rusia, no solo Europa, no solo los MAGA, cada uno en cada país. Hay múltiples relatos que se van sumando, con lo cual tenemos un ruido enorme. Pero es importante centrarse, digamos, en la esencia del proceso. El proceso va a ser muy complicado y va a haber más momentos de tensión, porque en algún momento alguien va a tener que preguntar al otro lado de la trinchera, a Rusia, qué va a negociar. Y ese momento va a ser el más tenso, porque ya sabemos todos que Rusia va a decir que no a todo. Eso es importante. Hasta ahora Rusia no ha dicho que sí. Digo, Para porque nada. también se acusa a Ucrania y a Zelensky de una intransigencia. Pero lo que no se está diciendo, y de nuevo las narrativas, es que Rusia no solo dice que no, sino que siempre anda corriendo la vara. De hecho, y una de las cosas que quizás resultan más irritantes, es que además el que supuestamente es el mediador recoge cosas del lado ruso y las toma como propias, como por ejemplo la cuestión de las elecciones. Eso lo han pedido de enero de Putin. Entonces uno se pregunta, ¿y hasta qué punto esto es una mediación? Y yo tengo una sospecha, no sé, se la transmito a ustedes dos. Yo no sé si hay un punto en el que Trump realmente no quiere que haya un trato, sino que está buscando excusas para terminar por volcarse directamente al lado ruso, sea explícitamente o a través de una neutralidad interesada en favorecer a Putin. Es una duda que tengo, ¿no? Razón. Fíjate, bueno, no quería interrumpir porque seguro que hablar breve. Es decir, pero fíjate que ahora toda la disputa es un poco por el marco. El marco Ujú. es importante. Vamos a negociar. Alguien se ha presentado como mediador. Bueno, alguien nos dijo que en 24 horas se lo solucionaba. Ya van 5 semanas. Entonces, estamos discutiendo el marco. En ese marco, al mediador le estamos ofreciendo una serie de intereses a largo plazo en la reconstrucción. Y es lógico que además le pidamos una serie de garantías defensivas, que por ahora Estados Unidos no ha querido firmar. Pero es verdad que el propio acuerdo introduce que es el comienzo de un proceso de un marco de garantías defensivas para Ucrania. Pero todavía no hemos entrado y yo creo que es lo más importante de las negociaciones cuando vamos a las cosas concretas. Y las cosas concretas, como por ejemplo hoy ha planteado Zelensky, medidas concretas para iniciar. Antes de hablar de si hay que ceder Crimea o hay que ceder Lisboa. Lo digo porque hay gente que se está planteando el final sin haber empezado por el principio. Y lo bueno, yo creo que va a venir cuando vayamos punto por punto a las cosas concretas. Hay mil detalles, como la retirada de la artillería a ciertas distancias, y comprobemos por la vía de los hechos y en las cosas concretas que Rusia no cede en nada, porque no van a ceder en nada, porque es su forma, su esencia. Y entonces, Entonces no hay nada que negociar. correcto, pero entonces, y solo entonces, cuando Estados Unidos tenga un acuerdo de unos compromisos o unos intereses comerciales a largo plazo, cuando Europa ya ha demostrado del lado de quién está y que va a desencadenar el kraken del poder económico europeo, que hay quien no lo entiende. Voy a poner solo un pequeño detalle, porque a veces nos perdemos. Se está vendiendo el relato, por ejemplo, en Europa, de que Europa somos todos de hacernos fotos, selfies, y no nos gustan las cosas de la guerra. Solamente la empresa Rheinmetall alemana produce más munición de artillería que en todos los Estados Unidos. Hablo de 155. Pero añado otro dato.
solamente la empresa alemana Rheinmetall fabrica más tanques al año que Estados Unidos y Rusia juntos. Lo digo porque hay gente que dice cosas, que habla de Europa como si aquí fuéramos todos y nos pasáramos el día leyendo el periódico y tomando el té y no sabe lo que hay. Lo digo porque es que solamente Italia, que no es precisamente el país más beligerante de Europa, se acaba de firmar, no, el año pasado firmó un contrato por 16.000 millones de euros y va a comprar 380 el KV-51, me parece, KF-51, y 1.000 vehículos de combate modernos, nuevos, de paquete, fabricados por Rheinmetall. Lo digo porque hay gente que habla de Europa y no sabe lo que hay aquí. Sobre todo los hillbilly con Maybelline en los ojos, que vienen a dar lecciones y no saben de lo que hablan. Y esto no es ningún problema. Yo tengo claro que las dos partes del Atlántico tienen que permanecer unidas a pesar de Trump. Esto lo tengo clarísimo, yo creo que desde el día que nací. Pero en Europa se hacen muchas más cosas de las que algunos creen. Quizás porque interesa más los relatos que los factos, pero eso no lo debemos olvidar. Lo digo porque a lo mejor en Estados Unidos terminan descubriendo que si se escoran demasiado de un lado, y yo lo planteo en términos claros, si no mandan ayuda a Ucrania, como ha pasado hoy no ha llegado ayuda a Ucrania, hoy no ha desembarcado nada de ningún avión con material militar para Ucrania. Pero si siguen sin mandar ayuda, la siguiente pregunta es, ¿y qué pintáis hablando de Ucrania? Si tú no ayudas, no tienes nada que hacer con nosotros. Y este es un problema que tiene Estados Unidos, no solo Ucrania. Ucrania va a perder cierta parte de la ayuda. Ya veremos cómo le afecta. Siempre va a afectar y va a afectar en algunos términos incluso intangibles. La guerra no solo son proyectiles de artillería. La inteligencia es más valiosa que los proyectiles de artillería. Y la inteligencia en profundidad la ofrece Estados Unidos y sus recursos. Pero independientemente de lo que bloquee, en el segundo siguiente a que Estados Unidos decida cortar la ayuda, la pregunta es, si tú no ayudas, ¿por qué estás aquí? Sal de la habitación. Y esto es importante que lo entendamos. Olga, A ver, es que para mí es muy difícil hablar de esta, claro que, porque Martín me mencionó que en las guerras no, digamos, no ayudan porque sí, que luego Ucrania tiene que devolver, pero la verdad que es que por ejemplo, el memorándum de Budapest, que siempre están mencionando los ucranianos, donde los ucranianos tenían las garantías de seguridad, y esto como, ¿dónde están esas garantías de seguridad? Y no puede pasar esto, perdón, que llevamos 3 años en una guerra y hay un relato donde la Unión Europea y también los Estados, que Rusia, perdón, está en guerra, porque Rusia en su propaganda, en su mentalidad, está en la guerra con la OTAN y la Unión Europea. Y Estados Unidos, en todos los programas rusos estaban hablando, ellos en su mentalidad, también estoy pensando que Putin tiene esta visión de estar en la guerra con la Unión Europea y con Estados Unidos. Y ponemos Ucrania allí, que Ucrania está con su gente. A mí me parece súper injusto que está una generación esta que estaba luchando por los valores europeos, por los valores democráticos, por los valores del mundo ideal, la ponemos allí contra una potencia como Rusia y de repente, tras pasar 3 años, Trump cambia relato, Ucrania ya no es la víctima, sino es yo entiendo que guerra informativa también es muy potente y podemos ahora cambiar cualquier relato teniendo las redes sociales. Y de repente, en 3 años, Ucrania no es la víctima, sino una parte que no quiere paz. Aquí Ucrania estaba perdiendo sus mejores, y sigue perdiendo sus mejores hijos, su mejor gente, y de repente cambiamos el relato,
también ponemos este acuerdo que no favorece a Ucrania porque Ucrania nos está adeudada y no queremos ayudarla más. Y Trump de repente también viene con relato, y de hecho este relato también lo reproducen ahora los blogueros prorrusos o los candidatos al presidente como Arestovich, que también quiere ser presidente de Ucrania y de repente cambia idioma. Antes estaba hablando solo ruso, haciendo sus pronósticos, estos analistas que no cumplían nunca. Ahora cambia al inglés, es candidato al presidente y dice, últimamente dijo que es que Trump por eso estaba enfadado con Zelensky, porque en su campaña, digamos que él está en una guerra en la que no quiere estar, es una guerra de Biden, perdón, pero Trump estaba hablando y usando de una forma activa la guerra en Ucrania en su campaña electoral. Y era uno de los puntos que él estaba diciendo que él acaba con la guerra, pero el problema es que Trump de momento quiere acabar con la guerra a cualquier precio y no le importa ni la, digamos, ni esta imagen que él tiene. Él allí mete un acuerdo que ucranianos tienen que firmar. Claro, ahora no hay muchas opciones. Ucrania firma este acuerdo que le impone Trump y también la Unión Europea. Una cosa es que las capacidades que tiene la Unión Europea y otra cosa es como la Unión Europea, porque no es, digamos, es un organismo complejo, como la Unión Europea puede usar estas capacidades, porque ahora de momento vemos que Rusia también consiga mucho destabilizar la Unión Europea desde dentro. Tenemos un problema de Orbán, que, que no hay manera de solucionarlas y en general de solucionar este problema. Y como hay todas las decisiones importantes en la Unión Europea, hay que negociar, es un proceso bastante complejo y cada país dentro también tiene sus intereses nacionales. A ver cómo la Unión Europea puede combatir esas amenazas también internas y cómo puede consolidar sus recursos para estar ahora un jugador, digamos, fuerte en este juego que está jugando, que están jugando ahora tantos actores. Pues, y es lo que, sí, es lo que quería comentar. Mira, por responderte, lo digo porque Sí. a partidas un poco de porque las garantías son importantes, las garantías militares, pero yo creo que hay aquí una confusión muy grande y además hay gente que lo repite mucho. El memorándum de Budapest, lo digo porque hay que leerlo exactamente. Yo no sé si se ha explicado bien en Ucrania, pero hay gente, por ejemplo, fuera de Ucrania que lo explica fatal. El memorándum de Budapest, las garantías que se dieron a Ucrania fueron el Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. La garantía de no invadir Ucrania, la garantía de respetar su soberanía y la garantía de respetar la integridad territorial de Ucrania. No son garantías militares. Lo que ha ocurrido es que uno de los firmantes, Rusia, incumplió lo que firmó. Los otros dos garantes, el Reino Unido y Estados Unidos, cumplieron lo que firmaron. De hecho, cuando en 2014 Rusia, digamos, viola el memorándum de Budapest, lo llevaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es lo que pone, es lo que dice el propio memorándum que hay que hacer. Lo que ocurre es que Rusia tiene el derecho de veto, pero eso ya se sabía, porque Rusia siempre tuvo derecho de veto desde la fundación de las Naciones Unidas. Quiero decir, las garantías del memorándum de Budapest no son garantías de defensa. Ni el Reino Unido ni Estados Unidos firmaron. Lo digo porque es importante leer ese documento, porque si no se construyen relatos basados... Sí, pero No. también es cierto que los Estados Unidos estaban convenciendo a Ucrania que ella cede su nuclear, perdón,
¿Por qué? Para construir, digamos, un mundo más seguro. Y eso Pero, también es importante, porque yo no, entiendo que yo no recuerdo de lo que están hablando ucranianos, también de las declaraciones, porque además de, yo entiendo que hay un acuerdo y seguramente en este acuerdo que firma ahora Ucrania con recursos, dentro de unos años también habrán alguna letra pequeña donde van a decir, ah, mira, los ucranianos, habéis firmado esto y no, a tal. ver, Pero también es cierto las declaraciones que estaban haciendo los Estados Unidos, porque al final lo que Ucrania hizo también es un gesto, digamos, de una buena voluntad y tal, para hacer esto lo que hicieron a cambio de estas garantías que habían y tal. Eso sí que se entiende. Pero ahora lo que dicen los ucranianos, a ver, nos habéis también prometido y estabas diciendo que es por un mundo más seguro y tal, pero al final nosotros estamos invadidos y el mundo no puede protegernos. Y también no se puede, no puedes durante 3 años, yo repito, decir que Rusia está en la guerra. Es que el problema es que la Unión Europea no lo entiende. A lo mejor no estáis escuchando tantos programas rusos, pero lo que está diciendo Rusia es que está en la guerra contra la Unión Europea y los Estados Unidos. Y bueno, yo- 3 años no se puede decir a los ucranianos, luchad es que cada vez que yo llego con las trincheras, hablo con los soldados, a mí me acaban las palabras porque yo no sé qué decir a ellos. Ellos me preguntan, ¿y estos aliados? Es que estamos luchando por Europa y tal, y nos estaban diciendo, y nos daban, pero aquí al final estamos solos. Y desde punto moral, cuando yo veo a la gente aquí muriendo, yo no puedo, es que no sé qué decirles, porque ellos están muriendo ellos están pensando por un mundo democrático, claro que por su patria también, sí, pero también en toda esa narrativa y al principio de la guerra, yo acuerdo cada periódico que estaba escribiendo y a mí no me gustaba esa narrativa, que estaban diciendo que héroes, allí en clase de héroes que están protegiendo Europa y tal y cual, y de repente esa clase de héroes se queda sola, hay un acuerdo con recursos y tal, perdona que te y yo interrumpa. Yo no lo sé la narrativa europea que tú escuchas. Yo la que leo, la que veo y la que yo mismo cada vez que tuiteo, la narrativa europea ha cambiado cero. De hecho, en Europa hay un apoyo mucho mayor ahora a Ucrania que el que había hace 3 años. Otra cosa es que haya cambiado el presidente de Estados Unidos, pero es que mañana puede cambiar el no. presidente de Grecia. No, Es no, decir, no, 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 pero también, no, pero también vamos a ver, es que vamos a ver también, perdón, vamos a ver también la estadística que hay con el apoyo a la ayuda y esta está decayendo. Y vamos a ser sinceros que también no, no es verdad. Mira, no cuando estamos hablando solo de España, por ejemplo, vamos a yo no ver hablo de los España. mismos datos de Te voy a poner Alemania. Mira, hay algunos datos que decir, no podemos. Mira, yo no hablo de España, yo hablo de Europa, porque yo, además de español, soy europeo. Y creo que Ucrania también. Lo tengo claro desde hace muchos años, no he tenido que esperar ni al 2022 ni al 2014. Mira, hay que recordar que un mes antes de la invasión rusa, Kiev, las embajadas de los países europeos quedaron vacías. Pasó un mes y medio después No de te la escucho, invasión. Ah, se está cortando. vaya, Vale. digamos, lo que quería decirte No, es que Martín. las primeras ayudas que se enviaron eh, desde Europa, desde Estados Unidos, fueron en abril y mayo de 2022. Hubo meses en los que no se ayudó con nada. Y a partir de ahí se fue incrementando la ayuda. La ayuda europea no ha dejado de aumentar, al contrario, es que cada vez es mayor. Y además es más valiosa, no solo es mayor. Quiero recordar que Alemania, su primer envío, Alemania, que no es un país pobre ni pequeño, mandó cascos y botiquines. Eso fue lo primero que mandó Alemania. Alemania está mandando todos los meses unas partidas militares muy importantes. Alemania y otros países. Dinamarca, que es un país infinitamente más pequeño que Alemania, bueno, tiene cantidad de programas. Es decir, la ayuda europea es muy importante y creciente. Y la ayuda americana tampoco ha sido pequeña. Lo que ha cambiado es que en la Casa Blanca hay un nuevo presidente que, por otra parte, ya dijo que estaba en contra de todo esto por sus temas interiores de política. Pero yo no creo que podemos mezclar un discurso que es
están abandonando a los soldados ucranianos, porque eso no es verdad. Yo no lo veo. No es cierto. La ayuda que llega a Ucrania hoy, ayer, la semana pasada, es muchísimo mayor que la que llegaba hace un año. Esos son datos objetivos. Vale, pues son datos objetivos y la guerra tanto importa en España, la guerra ucraniana le importa en España, pues no, porque yo estuve en España durante tiempo para cuando estaba haciendo rehabilitación y pues no, la gente ya no hablaba tanto, en los medios de comunicación se habló con compañeros, ya no se mencionaba Ucrania tanto y cuando tú preguntas, y la guerra de Ucrania, vale, ya no se habla tanto, hay otros asuntos más importantes, también muchos europeos están culpando, también es un dato objetivo a Ucrania, que los precios crecen, que la propaganda rusa también funciona. Y el problema es que nosotros no podemos vivir en una burbuja, y en la Unión Europea, yo como residente de la Unión Europea, también tenemos que reconocer las amenazas que hay dentro. Y hay muchas amenazas y muchas declaraciones políticas también que hace Europa no se cumplen porque ya sé el armamento que declara y el armamento que llega a las trincheras. Y hay diferencia entre declaraciones y entre las cosas que llegan. Por eso vamos a ser sinceros que durante No, estos... Olga, pero si hay Sí. diferencia, lo digo porque este es un tema muy importante. Yo no estoy ni en la frontera ni en las trincheras, pero si tú dices que hay diferencia entre lo que entra por la frontera y lo que llega a las trincheras, alguien tiene que explicar dónde ha ido. Está claro. No, pero también es cierto que el armamento que declaraba muchas veces era lo que no funcionaba. Todos sabíamos estos problemas, que habían, por ejemplo, habían problemas, varios problemas con el armamento que llegaba a las trincheras ucranianas, todos lo sabemos. Y el Sí, problema es ahí, que ahora no hay suficientes recursos para ganar esa guerra. Ucrania está en una situación donde le decían, por ejemplo, y en Polonia ha cambiado la actitud y hacia ucranianos y hacia la guerra en Ucrania. Y eso es un problema porque no se siente como una guerra común, se siente como una guerra ucraniana lejana. Y esto es algo grave. Bueno, yo creo que en eso la percepción que tienes tú, para mí, lo digo porque yo sí yo vivo en España, me relaciono con España, vivo en las redes, dedico mucho tiempo a esto y ya te digo que Ucrania es un tema muy candente, al menos en España y desde luego en el resto de países. Pero ya te lo pregunto de otra manera, ¿cuál crees tú que sería la solución para que la percepción en Ucrania cambiara? Quiero decir, ¿cómo os sentiríais respaldados? ¿Qué crees tú que tendría que hacer Europa? Yo un poco por cambiar el debate, en vez de, digamos, si tú planteas que ¿crees que en Europa, porque no estamos hablando ya de Estados Unidos, estás hablando de Europa, qué tendríamos que hacer los europeos para que vosotros, digamos, desde allí tuvierais claro que hay un respaldo? A ver, yo estuve en España durante tiempo. Es que yo estuve en rehabilitación, yo hablo con la gente, yo hablo con compañeros periodistas y hay datos objetivos que la guerra en Ucrania ya no interesa tanto. Lo Pero están diciendo, estamos hablando de Madrid, no estábamos un hablando segundo, de... un segundo. Creo que tenéis un punto, estáis confundiendo, para mi gusto, tú Olga, estás hablando de mediáticamente, que en eso puede ser verdad, porque cuando hay una noticia de Oriente Medio, de otro lado, se olvidan de la de Ucrania. Creo que es una cosa y otra cosa es lo que está diciendo él en otra parte, que si está llegando más ayuda desde el principio. Yo creo que son dos temas diferentes. No sé si Nacho también, por darnos bola a nosotros también opinar, tiene la misma yo opinión les que yo. digo dónde está la diferencia. La diferencia es contable. Ambos tienen razón. Bien, por fin. La diferencia es contable, miren. Una de las cosas que se descubrió con el paso del tiempo es que, por ejemplo, se tomaba el valor de una munición, ¿sí? Y no se tomaba, se tomaba el valor de reposición. Entonces, una munición que se tomaba, ¿cuánto dinero me va a llevar reponer este cartucho que sale $200? ¿Sí? Entonces, cuando se hacían los cálculos, por ahí pensaban que llegaban 100.000, pero cuando se actualizaba el precio eran 60.000. ¿Sí? Por la diferencia contable. Esto es una cosa que yo vengo investigando hace bastante tiempo
Y esa es una de las cosas que dicen, desapareció dinero. Es que la diferencia entre lo que cuesta un armamento en el inventario y lo que cuesta en la reposición es lo que está marcando la diferencia. La segunda diferencia, cuando se hace un acuerdo para enviar 100.000 municiones, se dice, bueno, vamos a gastar, no sé, 100 millones de dólares, vamos a poner. Ahora bien, si cada munición saliese, si fuesen 10.000 municiones, la otra cosa que tampoco quedó nunca claro, que hay que explicarlo, es que después empiezan costos de traslados, seguro, personal, bla, 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 bla. Entonces, cuando se hace un anuncio en Estados Unidos de que se van a enviar 50.000 dólares en municiones, en realidad van a llegar 35.000. Y eso es lo que está también marcando la diferencia entre el anuncio, sí, vamos a un fondo de 5.000 millones en municiones. Claro, todos dicen, ah, claro, si cada munición sale 100 son tantas municiones. No, lo que pasa es que no, van a llegar bastantes menos. Y la segunda cuestión, que también es cierta, es que una cosa es el anuncio y otra cosa es cuándo se cumple ese anuncio. Porque después empieza, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, todo un proceso larguísimo. Cinco firmas por triplicado con Azul Danubio y tiene que ir y volver a Bruselas, después tiene que ir al departamento de adquisiciones. Y lo que se anuncia en abril llega en abril del año que viene y no va a llegar en el mes que viene cuando se dice se aprobó urgentemente. Esas dos cosas están O se pasando. anuncia lo mismo 3 veces, ponen las noticias y al final es la misma ayuda, pero cuenta a todo el mundo que han ayudado a Ucrania 3 veces, que también ha pasado Eso, muchas y veces. también, Pero también también algún armamento no estaba, que Ucrania tenía que rehacer, porque no estaba muy, digamos, bueno, en condición. eso, Llegaron, eso, por ejemplo, misiles donde no había las máquinas, digamos, para usar estos misiles. Llegaron, había muchas historias de este tipo. Entonces, claro que la Unión Europea, nadie dice que la Unión Europea no ayudó o los Estados Unidos no ayudaron a Ucrania. Claro que ayudaron, pero las declaraciones, lo que están haciendo a veces y contra en esta lucha contra potencia como es Rusia, pues no son suficientes. El problema que estamos ahora en una situación que no han sido suficientes. acá Ya, hay un ¿no? Sí, punto sí. claro. Sí, perdón, perdón, Martín, adelante. No, habla, habla. No, 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 a ver, que yo siempre he mantenido, pero eso le pasa a cualquier ejército. Nunca nada es suficiente para ningún ejército. Esto es un hecho. Cualquiera que estudie las guerras, la historia militar, los distintos países, nunca nada es suficiente. Esto hay que tenerlo como punto de partida. Ni siquiera en los Estados Unidos, ¿eh? En las guerras de los Estados Unidos, las modernas también, nunca era suficiente. Lo digo porque este es un punto de partida. Ningún ejército del mundo dispone de lo que los mandos concretos consideran suficiente, porque todo el mundo quiere tener más. Y es lógico, además es que hay una lógica aplastante. Lo digo porque, pero bueno, yo No, no me... pero también han mandado a Ucrania lo suficiente, no, nunca han dado lo suficiente para Pero no, ganar. claro, Digamos, no, no, siempre pero que estaban esté claro. considerando para que Ucrania no tiene suficiente armamento para provocar a Rusia, Sí, pero para que esto está llegaron claro. más tarde, siempre Pero, era, que teníamos problemas con esto. sí, no, pero Vamos a esto está ver, claro. es que es una cosa objetiva. Nunca han dado a Ucrania lo suficiente para ganar la guerra. Estaban siempre Esto está claro. intentando no provocar a Rusia, no provocar una guerra nuclear, y en eso estamos. La misma contraofensiva, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que yo quiero recordar que cuando empezó la invasión del 22, Rusia marcaba una serie de líneas rojas y mandar artillería de 150 milímetros, 155 era una línea roja, se superó. Mandar tanques era una línea roja, se superó. Mandar aviones de combate, los F-16 o ahora ha llegado Mirage, era una Claro, línea roja. pero superando que no era a tiempo y mientras tanto Ucrania, porque yo acuerdo cuando la Rusia estaba combatiendo el ejército de la OTAN, tú llegas allí a las trincheras y pensando, vale, allí todo el mundo, ¿cómo está allí manteniendo Gulaipole? ¿Por qué en Gulaipole no hay rusos y no pueden? Yo pensando que yo voy allí y hay armamento de la OTAN. Tú llegas allí, hay un coche de los tiempos soviéticos sin combustible y la gente me está riendo en la
pero qué OTAN, Olga, qué armamento. Aquí estamos de milagro, con heroísmo, con motivación que Rusia no tuvo. Así estaban manteniendo las tropas ucranianas esperando el armamento. Ucrania hizo muchas, cometió, y yo siempre digo, yo critico mucho. Y Ucrania, el ejército, lo que no estaban haciendo, siempre les digo que podrían organizar las cosas está allí de otra forma y tal, pero también es cierto que a Ucrania cada vez Rusia estaba poniendo esas líneas rojas y estaba siempre este armamento tardando en llegar, las tropas ucranianas esperando allí, sosteniendo, porque Ucrania, si tuviera este armamento a tiempo, podría liberar más tierra y no estaríamos en esta situación. Y tú lo sabes, Martín, porque tú has visto la estadística durante estos tiempos. Todos hemos leído las noticias y sin estar en las trincheras tú lo sabes perfectamente, que No, pero podrían hacer más, todos podrían hacer más. Y el todo, problema que todo esto llegó, que toda esta guerra está en los hombros de este pobre soldado que lleva allí sosteniendo 3 años mientras todos toman decisiones difíciles. Y de repente llega Trump y cambia por completo narrativa y de repente a Ucrania no le debe nada, nadie debe nada, todos ayudaron, pero estamos en este resultado. Pero este resultado no, yo creo que no le gusta, no le conviene ni a la Unión Europea ni a Ucrania en general. Y vale, a lo mejor a Trump, pero no a los Estados Unidos a lo largo. Yo estoy convencida en esto. todos, yo creo. Perdón. No, no, sí, No, tranquila, te entendemos perfectamente. está muy bien. No, 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 pero si todo lo que dices, como lo he tenido que explicar yo, por ejemplo, en España he tenido muchas peleas, digamos, en lo que tú hablabas del relato. Yo me he pagado mucho durante estos 3 años explicando estas cosas que decías tú. O sea, no me tienes que convencer a mí de esto. Pero yo creo que también hay que entender los procesos. Es decir, no haríamos un buen servicio, por decirlo así, digamos, si partimos de que al día siguiente de la invasión, poco menos que todos los arsenales de la OTAN se entregan a Ucrania. Eso no funciona así, no es realista, no ha funcionado nunca y no iba a pasar en esta ocasión. Yo creo que hay un proceso, porque no debemos olvidar, y esto es un hecho, que Rusia no es un pequeño país, no es un Montenegro. Es decir, es un país que tiene intereses en muchas partes del mundo, que tiene armas nucleares, que tiene armamento nuclear y que se ha dedicado a amenazar al resto de Europa y a Occidente con esas. Ha habido que ir superando un proceso. Yo lo digo porque, como yo lo he vivido en persona con militares españoles, teniendo que explicar que enviar Leopards a Ucrania primero, no quebraba la seguridad nacional española, y segundo, no nos metía a nosotros en un lío. Como yo he vivido eso personalmente, pues no hace falta que me lo expliques. Yo lo sé, tú tienes toda la razón, porque yo decía lo que tú dices, lo decía hace 3 años. Yo fui de las primeras personas que en España dijo que veríamos F-16 volando en Ucrania. Pero es que yo eso lo dije en mayo de 2022, cuando probablemente nadie ni siquiera soñaba, porque yo entendía ese proceso. Y me dediqué durante mucho tiempo a explicar, en la medida de mis posibilidades, entendámonos, yo no soy ministro de Defensa, que tendríamos que optar a eso. Bien, dicho lo cual, hay que reconocer las realidades de las cosas. La ayuda de la Unión Europea no ha disminuido. ¿Que no es suficiente? Claro. ¿Que tiene que ir a más? Por supuesto. Yo siempre digo que serán mis impuestos bien empleados todo lo que se mande a Ucrania. Y conmigo, mucha gente. Y los Y pienso míos también, que les estoy pagando en España. Que, ojo, Perdón, ojo, de acuerdo. ojo, por favor. No, el perdón, único que no yo paga me impuestos tengo, en España es Nacho. sí, Sí. yo No, me, estamos de me- acuerdo en eso. No, y lo vamos a dejar, Nacho, no te preocupes. Si te tienes yo que me ir, tengo que, yo me tengo que ir, No, perdón. vale. Ay, perdón. Pues si queréis lo dejamos aquí o queréis añadir alguna cosa yo- más. si No, quieres, no, yo no. digo Vale, una única cosa. vale, di. Ucrania no se va a rendir, Ucrania no se va a rendir, no importa lo que negocien, esto va para largo porque hasta que Rusia no se vaya de Ucrania, la guerra Claro, sigue. No se puede hablar de paz, todo el resto es un divertimento, si querés, para los que vivimos del análisis. Pero claro. los ucranianos viven para ser libres, eso.
Solamente Bueno, eso quería decir. pues Me tengo que ir. Pues lo dejamos aquí, ¿vale? Muchas Dale. gracias a los dos y sobre todo a Olga desde allí, ¿vale, Olga? Muchísimas Mucho gracias ánimo, y no me se ha preocupe. agradado. Gracias, chicos.